Vale, ¿qué os parece de escuchar un poquito los testimonios que tenemos ahí? Pablito ya se nos va a dormir. Está ahí tapadito. No, no me duermo, estoy aquí. Ah, guay, estás con nosotros. Sí, sí. Y además me resulta muy interesante todas las inquietudes que tiene. Vale, tengo una amiga aquí. ¡Hola! ¡La Cari! Hola, guapo. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estoy, acabo de llegar otra vez. Muy bien. Fenomenal. Saludaros a todos. Luego, Cari, ¿cuánto tiempo? Es que ahora no nos vemos nunca. Sí. Tenemos que hacer una reunión todos. Ahora vuelvo. Te dejo hablar, Pablis. Ahora vuelvo. No me falta. Vale, bueno, Charo también nos puede ayudar en esto que decíamos de hablar después, más tarde, de la organización y problemáticas, soluciones, porque, bueno, lo hemos trabajado juntas ahí 4 añitos. Bueno, Pablito, entonces, ¿Pablo o Elena? Decimos. Como quieras. Es un chiste interno. Sí, haciendo a los dos nombres. A ver, ¿cómo has vivido tú la experiencia que nos podías contar desde la parte del usuario? Que aquí somos un grupo de personas sin discapacidad hablando de las necesidades de personas con discapacidad. Entonces, bueno, danos un poquito, si quieres, tu propia experiencia y luego, si quieres, también un poquito más como persona con diversidad funcional. Bueno, a ver, es que en realidad yo lo que he utilizado es el servicio de acompañante, no de asistente. Supongo que les explicaste la diferencia, ¿no? Bueno, pues yo utilicé el servicio de acompañante. He estado ya con 2 chicas diferentes, con 2 acompañantes diferentes, y la verdad es que he encantado de la vida. O sea, de repente tienes acceso a un mundo que yo ya había descartado. O sea, la parte sexual en mi vida yo había asumido que iba a ser solitaria y por internet, ¿sabes? O sea, básicamente era eso. Y de repente me encontré primero con los talleres que fueron una antesala muy interesante porque aprendes a saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, cómo pedirlo y cómo también estar un poco más atento a las señales de los demás. Y después el servicio de acompañamiento, pues ya me terminó de completar, vamos. O sea, fue lo que, digamos, mi gran carencia en la vida, ¿vale? Y después de eso, ¿qué notas? Pues que las relaciones con las personas las abordas de manera diferente. Porque después de hipersexualizarlo todo, ¿vale? De repente te das cuenta de que puedes mantener una conversación con una mujer que te resulta atractiva sin tartamudear. Cosa que es todo un logro. O sea, yo recuerdo que las primeras veces me acercaba a alguien y empezaba y claro, pues así no llegas a ninguna parte, ¿no? Entonces, realmente, por lo menos te da la tranquilidad
de saber que que digamos que ciertas necesidades las tienes cubiertas y que puedes dedicarte a tu vida sin estar obsesionado con ciertas cosas. O sea, dirías que la propia experiencia te trae todo esto desde el mundo de lo imposible y de lo fantasíaco a aquí, ¿no? En la realidad. Lo trae a la tierra, ¿no? Y de repente se convierte en real con sus pros y sus contras también, ¿no? Porque de repente, o sea, la fantasía tiene la ventaja de que es ideal y que tú te la montas como quieres en tu cabeza. Ahora, luego la parte real, pues tiene la ventaja de que es más real y que tocas piel de verdad, pero bueno, pues ya se convierte en una fantasía consensuada. No es solamente la tuya, están las dos. Y entonces es distinta a la que tú te habías imaginado. Sí, tratas con personas, ¿no? Claro, tratas con personas y hay quien quiere esto, quien quiere lo otro. De hecho, yo lo que pregunto en el primer encuentro, porque, bueno, supongo que les has contado, ¿no? Hay un primer encuentro antes de quedar para lo que es la actividad en sí, hay un primer encuentro en el que empiezas a ver si la cosa va a funcionar o no. Entonces, lo que pregunto, una de las cosas que pregunto es ¿qué quieres? O sea, ¿qué te gusta hacer? ¿Y qué no quieres hacer? Porque creo que esa parte es más importante que la de qué quieres. Un poco por lo que decía Héctor antes, que al final el no tiene más validez que el sí. Y eso que es algo que legalmente está muy claro, a veces emocionalmente es más difícil asumirlo. Porque el no siempre es un sinónimo de rechazo. Y aceptar un rechazo es más complicado, sí. Pero bueno, son gajes del oficio que vas a hacer. Es un aprendizaje también, ¿no? Sí. Aceptar el rechazo. Y a mí una cosa que me ha salido ahora, porque sale en muchas entrevistas y debates sobre el tema, sobre todo con gente contraria, ¿no? al acompañamiento en la asistencia sexual, que cómo puede ser natural cuando le pones tantos límites, ¿no? Porque hay un límite de tiempo, vamos a estar juntas, pero solamente el momento del encuentro. Hay un límite de espacio, que podemos hacer esta actividad solamente ahí, fuera somos colegas o somos dos personas que se conocen y nada más. Todas estas limitaciones y los acuerdos precisamente que se hacen, todos los pactos que se hacen en el encuentro previo, ¿tú lo ves importante o lo ves como que limita, lo hace menos natural? A ver, lo que pasa es que el hecho de que sea natural no significa que sea bueno. La agricultura mismo ya no es natural, y fíjate si nos ha aportado beneficios. Es que, claro, es natural. ¿Quieres decir que es menos espontáneo? Pues sí, claro, desde el momento en que tú estás acordando un precio y un tiempo, es menos espontáneo. Pero también cuando te vas de putas es menos espontáneo y sin embargo, tú fíjate la cantidad de uso que se hace de ese servicio y lo mal regulado que está, por cierto.
¿vale? Me refiero a que el hecho de que esté como acotado, sí, le quita espontaneidad, pero no es necesariamente malo. Hombre, que, no sé, para mí poner un contexto es darte esta seguridad que te has mencionado tú, un poco de cuando preguntas qué es lo que no quieres Claro, hacer o que no te gusta, ¿no? Te da la libertad de moverte en los espacios que sí que quieres, exacto, es que así, donde hay permiso, ¿no? claro, cuando sabes que hay ciertos límites que no puedes pasar, sí que te da libertad para moverte dentro de los ámbitos que sí, que se supone que sí están permitidos. Luego siempre surgen también otras eventualidades. Igual hay algo que en principio ella no te había dicho y que de repente descubre o se acuerda de que no le gusta. Bueno, pues también puede ocurrir, ¿no? Ya está, y tampoco pasa nada. Exacto, Y está el programa, sí. es que al final Claro. tampoco Yo he dicho, se supone que ¿no? O sea, ¿Cómo? No te he escuchado, perdón. que tampoco tienes que llegar a ningún sitio necesariamente. Solo estás pasando un buen rato con alguien. Pero de la misma manera que cuando quedas con gente que conoces y te vas al cine. Y no sé, a alguien le gustarán las palomitas y a otra persona no. Y cada cual comparte la experiencia desde su perspectiva y desde eh, desde sus propias apetencias, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta por el resto de las personas participantes? Que, bueno, tenemos aquí una persona que tiene experiencia y la ha vivido y, bueno, tiene capacidad de expresarse guay. Entonces, abrimos preguntas para Pablo. Quisiera preguntar, Pablo, ¿una Sí. aplicación para dar consentimiento serviría? ¿Tú crees que deberías alguna utilidad en vuestro caso o no? ¿O es una cosa que es para otro tipo de uso? Este tipo de aplicaciones para el consentimiento, para evitar malentendidos y estas cosas. A ver, no lo sé, porque además de la noticia acabo de enterarme. Pero como total al principio necesitas una reunión previa, pues tampoco sé si tiene sentido el, la app esa en ese momento, porque se supone que esa app, digamos que está acelerando los trámites para que puedas ir enseguida al tajo. No sé si aquí tendría sentido, pero es que sobre todo, teniendo en cuenta lo que decía Héctor, ya el, 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 el que exista la app que dé un consentimiento previo, que perfectamente puede ser tácito, y que en un momento dado se rompe porque alguien dice no, y eso hay que respetarlo. Y creo que esa es la parte fundamental. Si todas las personas supiéramos respetar el no, creo que habría muchos menos malentendidos, ¿no? O sea, de repente alguien dice no, pues es que no. Y puede ser por 1500 razones distintas
que ni siquiera se me ocurren en este momento, pero da igual. Da igual por qué, el no es no. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Y eso. Bueno, Héctor, un momento, un comentario antes de... Para el no, pues, yo creo que es trabajo un poquito de los chicos o criados como chicos en nuestra cultura que no nos han dicho esta cosa, ¿no? Porque, no sé, por lo menos en Grecia, a términos de apetito, tanto de comida como de cualquier tipo de apetito, cuando lo tienes se tiene que respetar. Y es un mensaje que se da solamente a los chicos, no a las chicas, ¿no? Entonces nos toca, por cómo funciona por cómo está condicionada nuestra sexualidad, nos toca más trabajo en este aspecto, ¿no? De saber cortar cuando recibimos un no y saber recibir un no también. Y no pensar que nos inhabilitan como hombres porque nos han dicho un no. Hay que trabajar más en esto, perdón. Sí, claro. Y aquí también, ¿eh? Aquí también nos han enseñado que el que la sigue la consigue. Y que tú insistes, o sea, lo que pasa es que lo que ahora entendemos como acoso, hace muy poquitos años aún se llamaba cortejo. Y eso nos va a costar cambiarlo, ¿vale? Pero es algo que ha hecho mucho daño Pues gracias, Pablito. a ti. ¿Una otra pregunta para Pablo? Y yo al hilo de lo que estamos diciendo me gustaría preguntarle, o sea, dentro de este debate, Sí, parto de la base de que es importante que haya un marco general, ¿no? Pero querer pautar todo lo que puede suceder en un marco previo, aparte de ser imposible para mí, luego es lo que puede generar eso de que sea como algo demasiado mecánico o ajeno, ¿no? O sea, si no es mejor o no te puedes sentir mejor si realmente en el marco lo que se crea es, mira, vamos a encontrar ese punto en el que vamos a estar bien ambos, vamos a disfrutar los dos, no deja de ser un juego, entonces en cada momento, al igual que si me viene una persona a dar un masaje íntimo, con independencia de que venga eso, en cada momento y cada acción, voy a pedir de forma muy natural ese consentimiento de ahora aquí, esto sí, no, y entonces vas entrando en este juego de que sea algo natural, ¿no? Este juego entre sí y el no, e ir buscando los recovecos y aprendiendo un poco esa unión en conseguir algo que realmente estemos de acuerdo y nos guste los dos, ¿no? Que sea mucho más fluido. sí, claro. Todo el marco no lo defines, defines líneas generales. Incluso sé que hay gente que ha llegado a establecer, digamos, una contraseña, una palabra clave. Exacto. Para el momento en que el juego se está yendo de las manos, porque muchas veces pues se establece como un juego de roles en que, pues fíjate que uno es, pues, pues como lo de los médicos y los pacientes, ¿no? Que si tú ves de aquí, que si tú ves de allá. Y eso, hay gente que establece una palabra clave diciendo, si digo esto, es que quiero parar el juego porque hay algo que no me gusta. Mientras no lo diga, puedo estar suplicando perdones, que va a ser parte del juego, ¿no? O de la fantasía que se está generando. También hay situaciones en que sí, dices, mira, esta palabra clave. Pero bueno, es que eso ya depende también de las personas con las que estés interactuando. Igual con una sí, con otra prefiere acotarlo antes. Eso ya depende de cada cual. Claro, cuando yo me refería antes un poco a las distintas situaciones y sobre todo un poco más de formación en
cómo actuar o cómo facilitar la libertad espontánea de la persona, ¿no? Me explico. Un niño no está condicionado. Entonces, a un niño tú le estás rascando la espalda y enseguida te dice, no, un poco más arriba, me gusta más arriba o me gusta más abajo. Cuando estamos con un adulto, aunque sea en un acto íntimo, por simplemente las circunstancias de cada uno, si no sabemos favorecer esa plena libertad para ayudarte a satisfacer tus necesidades y las mías de la mejor manera posible, hay implícito que no es tan sencillo el que yo pueda expresarte lo que necesito y de qué manera. Muchas veces nuestra mente nos dice, bueno, vale, pues no es tanto, pero lo aguanto, no lo digo. O sea, ¿entendéis? Este condicionamiento que tenemos para mí es fundamental, el llegar al acuerdo de ser totalmente espontáneo, o sea, vamos a ir diciendo lo que necesitamos cada uno y nos encontraremos ahí, pero favoreciendo que puedas disfrutar pidiendo lo que necesitas o expresando tus necesidades en cada momento sin cortarte de qué pensará, qué no pensará, no, es que igual me paso, igual me quedo corto, ¿no? A ver, sí, hasta cierto punto sí, pero así, en líneas generales, no con el tema sexual. Creo que para poder uno decir lo que piensa, también es muy interesante pensar bien lo que se dice o cómo se dice. Uh-huh. O sea, no es lo mismo decirle a alguien, prefiero que lo hagas de esta manera, o decirle, no tienes ni puta idea, ¿no? ¿Vale? Las dos cosas pueden ser igual de espontáneas, pero una quiere más que otra. La diferencia para mí es lo que yo estaba intentando decir. En una hay, me he entrenado para poder hacerlo de la manera adecuada, y en la otra puedo actuar como soy, pero no tengo un entrenamiento y por lo tanto esa forma es demasiado espontánea y puede generar conflictos en el otro. A eso me refería yo con el entrenamiento y con... Claro, pero es que además ese entrenamiento es un poco difícil, digamos, darlo en una clase, por ejemplo. Es que ese entrenamiento se va adquiriendo prácticamente a las bravas. Quiero decir, a base de interactuar con gente. Y además, en el caso que nos ocupa de personas con discapacidad, también tenemos que tener en cuenta que la interacción social normalmente es más difícil. La interacción social de cualquier tipo, no solo sexual. Entonces, también tienes otro escollo ahí, porque pues si no, la persona no está acostumbrada a salir de copas con sus amistades, igual no tiene muchas amistades, porque, bueno, me he encontrado con gente que es insoportable, básicamente, y te dice, me imaginan porque voy en silla de ruedas, y yo me he tenido que morder la lengua para no decirles, no, te imaginan porque no hay quien te aguante, ¿vale? Pero claro, entonces, si te marginan, entonces socializas menos, te vuelves más insoportable, con lo cual provocas que te marginen más. Y así se crea un círculo vicioso. ¿Vale? Si esto ya se plantea en cualquier situación social, en situaciones íntimas, apaga y vámonos. ¿Vale? Entonces, claro, esa parte es, yo creo que es de las más peliagudas en esto. No puedo darte una respuesta clara y sencilla, porque no la encuentro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Nada. ¿Los demás tenéis alguna pregunta? Yo quería preguntarle, tema de sesiones, ¿consideras que tiene que haber un número limitado de sesiones o ilimitado, o cómo consideras que sería la mejor manera? A ver,
Si fuera por lo que a mí me apetece, ilimitado. Pero ahí creo que es interesante que por parte de la persona que asiste o de la persona que acompaña, establecer qué límites quiere poner. Porque igual uno de esos límites es un límite de sesiones. Y eso también me lleva a otra cuestión, que es que en general, cuando uno tiene una discapacidad, tiende a utilizar el chantaje emocional así. Vamos. O sea, es que antes de darte cuenta ya estás utilizando el chantaje emocional. Y entre que uno ya tiene la tendencia a hacerlo y que el entorno normalmente se lo permite, porque resulta que, ay, fíjate cómo el pobre no puede moverse y tal, pues al final terminas creyéndote con derecho y con potestad de chantajear emocionalmente a quien te place, ¿no? Y a manejar a las personas a tu antojo. Y entonces creo que no está nada mal, ni está de más, por parte de los acompañantes, establecer los límites. O sea, bien puede ser el número de sesiones, mira, después de 3 veces ya te buscas otra persona. O decirle, mira, podemos quedar las veces que quieras, pero fuera de aquí somos simplemente personas que se conocen o colegas, pero no intentes cogerme el brazo cuando te he ofrecido solamente la mano. ¿Vale? Porque es que, en serio, no tenemos o tenemos muy poco control general sobre eso. A mí se me ha ido la mano muchas veces. Y entonces, si a lo mejor, pues sobre todo, me pasó las primeras veces, como además ella no era una persona taxativa, no era asertiva. Entonces, trataba de evitar la situación, no me decía claramente que no, pero fíjate, y entonces yo seguía y pom, y al final terminas invadiendo. ¿Vale? Porque claro, además como tampoco tienes muchas oportunidades de ir follando por ahí, pues cuando tienes una, vas cual toro de lidia. Y muchas veces pierdes perspectiva. Con lo cual no está de más que la gente te ponga límites y te diga, no, es que no voy a pasar de ahí. O, mira, no voy a irme al cine contigo porque no somos amigos. Estoy haciendo un servicio para ti, pero no somos colegas. O sí somos colegas, pero hasta aquí. O no quiero volver a verte, pero no está mal establecer límites. Sí, estoy de acuerdo. Además es mi forma de verlo y de trabajar. Pero bueno, yo también lo consultaba un poquito porque desde Foro de Vida, por ejemplo, que también es verdad que es otra visión, y otra forma de trabajar. Sí. Ahí sí que se plantean unas sesiones ilimitadas. Es verdad que el objetivo es diferente, o sea, es más eso, la idea de tus manos, mis manos, ¿no? Entonces, bueno, es otra. Claro. Ahí la cuestión es distinta. Yo en ese sentido no he utilizado nunca el servicio de asistencia sexual porque con mis manitas y mis avalorios me apaño bien. A mí lo que me falta es el acceso a simplemente el ligar, ¿no? Eso.
Pablo, yo tengo una pregunta. Antes has dicho que era una parte de ti como que la veías imposible el acceso a la sexualidad. Y cuando comenzaste los talleres se Sí. te abrió esa puerta, pero en tu mente pensabas que podrías llegar a ejecutar un acto, tener un encuentro real con alguien. Sí, sí. A ver, ten en cuenta que mi problema es de hueso. No sé si has oído hablar de la enfermedad de los huesos de cristal. Sí. Tengo los huesos más frágiles de lo normal y por tanto el músculo tampoco es músculo. Pero neurológicamente todo funciona. O sea, sensibilidad tengo en todas partes y reacciones orgánicas tengo también en todas partes. Quiero decir, se me empina como a todo el mundo. Entonces, el problema no es ese. El problema es resultarle atractivo a alguien. ¿Vale? Entonces, pero igual que en las situaciones sociales que decía antes, se genera un círculo vicioso, aquí también. O sea, al no haberle resultado atractivo a nadie en 30 y tantos años, tengo ahora 44, en 30 y tantos años, implica que tampoco sabes manejarte en situaciones íntimas. Entonces, resulta que es prácticamente adolescente en ese sentido. ¿Vale? O sea, resulta que si, o sea, aún hoy, cada vez que la acompañante de turno se desabrocha la blusa, a mí casi me da un síncope y necesito oxígeno, para respirar, ¿sabes lo que te quiero decir? Aún sigo volviéndome todo loco con cualquier chorrada. Pero tiene que ver con la falta de experiencia. No con una cuestión orgánica. Yo lo planteaba porque la pregunta que quería hacer después es si una vez de que has tenido acceso a esos contactos, tú como persona ya te sientes más pleno. Sí. Y no sé si la palabra dignidad es adecuada, pero todas las personas somos dignas para todo claro. lo que la sociedad nos aporta. Entonces, algo así te hace sentir más pleno, ¿no? Sí, sí, Entonces, más pleno, más tranquilo. a raíz de ahí, ¿sigues siendo únicamente usuario de asistencias o también te abre a la sociedad para que te atrevas a ligar, te atrevas a entrarle a alguien y tener una vida privada tuya que tú decides o tú eliges que quieres iniciar? Pues no, todavía no me he atrevido a tantos. Pero lo que sí que puedo es mantener amistades sin estar como todo el rato pendiente de que, uy, a esta chica le haría no sé qué o a esta le haría no sé cuánto. Porque digamos que vas con un poco más o con menos tensión sexual acumulada. ¿Vale? Pero no, a ir a algún sitio y ponerme a ligar todavía no me he atrevido. Y creo que no me atreveré. Vale, gracias, Pablo. Nada. Bueno, no sé, Iván, ¿tienes alguna pregunta que te gustaría hacer? Sí, bueno, tengo un par. La primera es el hecho de contratar un servicio de acompañamiento íntimo puede engancharte, es decir, puede que solamente recurras al acompañamiento íntimo y no intentes, como bien explicabas antes, socializar incluso con ayuda de otros profesionales para al menos no tener que recurrir siempre. Y yo no me refiero que si no, no se podría tener acceso al encuentro. A lo que me refiero básicamente es que habrá personas que quizás sabiendo que o pudiendo
pagar, se enganchen de tal forma y no intenten luego, pues eso, ¿no? Socializarse a nivel sexoafectivo. Sí, sí, ocurre con mucha facilidad. Porque además, de hecho, a mí socializarme supone un trabajo. O sea, es una faena ardua. Y cada vez más, ¿sabes? No soy una persona que disfrute de estar rodeado de gente. Y luego otra pregunta, a nivel de empoderamiento, es decir, de recibir formación en el campo sexual, ¿crees que es necesario que un usuario del acompañamiento íntimo, de la asistencia sexual, tiene que también estar formado para saber elegir, saber comunicarse, saber cómo pedir las cosas y cuestiones así? Hombre, cuanto más mejor. Y ya la última, ¿te has sentido poderoso pagando? No, poderoso no. Pero quizás sí con derecho a pedir más de lo que deberías pedir. ¿Vale? Por eso decía antes que es también muy importante el que la otra persona pueda decirte que no con libertad. Porque si no, tú pides y pides y pides y pides. Y claro. Pablo, ¿querías decir algo? Claro, no, sí, un poco abundando en lo que estabas diciendo tú ahora. En realidad, yo creo que el perfil para encontrar un acompañante no es tanto, digamos, que se le permita ser acompañante si cumple unos requisitos determinados, sino que si no los cumple, no va a querer ser acompañante. Es lo que estabas diciendo tú, una persona conservadora, partidaria de la monogamia y además del sexo únicamente dentro del matrimonio, obviamente no va a querer ni siquiera oír hablar del acompañamiento sexual. Porque le va a parecer hasta aberrante. Claro, sí. ¿Ves? Quien quiere, es una cuestión de vocación también, ¿no? Como quien se dedica a la medicina, tiene vocación de servicio público. ¿Sabes? Claro, pero entonces eso ya te va a condicionar en que tú quieras dedicarte o no a eso. De hecho, mi primera acompañante durante la última parte en que estuvo haciendo el acompañamiento estaba casada. Y el marido lo sabía perfectamente. Y nos conocíamos. No, sí. Claro. Yo qué sé, hay gente que nunca se follaría a un concejal, me refiero. ¿Sabes? O imagínate que tu pareja se dedicara a la interpretación. Imagínate, o sea, qué locura. Imagínate que tú tienes un novio actor y sabes que va a hacer Yo paso. Va a hacer qué pereza, ¿no? En que hay no solo sexo, sino implicaciones emocionales gordísimas con la persona con la que esté actuando. Y bueno, pues es lo que hay. Yo sé.